Capítulo 21. Venganza de los Gabaonitas. Hubo hambre en los días de David durante 3 años consecutivos. David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por esa casa sanguinaria, porque él mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había intentado matarlos llevado de su celo por los hijos de Israel y de Judá. Preguntó, pues, David a los Gabaonitas: ¿qué puedo hacer por vosotros, o qué satisfacción debo daros para que bendigáis la heredad de Jehová? Los Gabaonitas le dijeron: no tenemos nosotros queja por cuestiones de plata o de oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera nadie en Israel. Lo que vosotros digáis, eso haré, respondió David. Entonces dijeron ellos al rey: de aquel hombre que nos diezmó e intentó exterminarnos, para que no quedara nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Que se nos entreguen 7 hombres de sus descendientes, y los ahorcaremos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Yo os los entregaré, respondió el rey. El rey perdonó a Mefiboset hijo de Jonatán hijo de Saúl, a causa del juramento que David y Jonatán, hijo de Saúl, se habían hecho en nombre de Jehová. Pero tomó el rey a los 2 hijos que Rispa, hija de Aja, había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a los 5 hijos que Mical, hija de Saúl, había tenido de Adriel hijo de Barzillai, el meolatita. Y los entregó en manos de los Gabaonitas, quienes los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Cayeron aquellos 7 al mismo tiempo, fueron muertos en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de luto y la tendió para recostarse sobre el peñasco. Allí estuvo desde el principio de la siega hasta que cayó sobre ellos la lluvia del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se lanzara sobre ellos de día, ni las fieras del campo por la noche. Cuando le dijeron a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl, fue él a recoger los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-San, donde los filisteos los habían colgado cuando mataron a Saúl en Gilboa. E hizo David que se llevaran de allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán. Y recogieron también los huesos de los ahorcados. Sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Selá, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Abisai libra a David del gigante. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. David descendió con sus siervos y pelearon contra los filisteos. David estaba cansado. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y que llevaba ceñida una espada nueva, trató de matar a David. Pero Abisai hijo de Sarbia llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Los hombres de David matan a los gigantes. Otra segunda guerra hubo después en gobierno contra los filisteos. Entonces Sibecai, el husatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en gobierno contra los filisteos, en la cual Elanán hijo de Jaar-Oregim, de Belén, mató a Goliat, el geteo, cuya lanza tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 en total, también él descendía de los gigantes. Este desafió a Israel, y lo mató Jonatán hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Capítulo 22. Cántico de liberación de David.
Dirigió David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová lo libró de manos de Saúl y de todos sus enemigos. Dijo: Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación. Mi alto refugio, mi salvador. De violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Y seré salvo de mis enemigos. 5 me envolvieron las olas de la muerte. Me atemorizaron torrentes de perversidad. Me rodearon los lazos del Seol. Tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová. A mi Dios clamé. Y escuchó mi voz desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue sacudida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque él se indignó. Humo subió de su nariz. Y de su boca un fuego abrasador, que lanzaba carbones encendidos. Uno inclinó los cielos y descendió. Había tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Se envolvió en un cerco de tinieblas. Oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia. Se encendieron carbones ardientes. Tronó Jehová desde los cielos. El Altísimo hizo oír su voz. Envió sus flechas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Aparecieron entonces los torrentes de las aguas. Quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Ante la reprensión de Jehová. Al soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de caudalosas aguas. Me libró de un poderoso enemigo. Y de los que me aborrecían. Aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron el día de mi desgracia. Mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso. Me libró porque me amaba. Jehová me recompensa conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha premiado. Porque he guardado los caminos de Jehová. Y no me aparté de mi Dios haciendo el mal. Pues todos sus decretos están delante de mí. Y nunca me aparté de sus preceptos. Fui recto para con él. Y me he guardado de mi maldad. Jehová me recompensa conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos ante sus ojos. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás con el limpio. Y rígido serás con el perverso. Tú salvas al pueblo afligido. Mas tus ojos abaten a los altivos. Tú eres, oh Jehová, mi lámpara. Mi Dios, que alumbra mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos. Con mi Dios asaltaré muros. El camino de Dios es perfecto. Y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios, sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza. ¿Quién despeja mi camino? ¿Quién hace mis pies como de ciervas? Y me sostiene firme en las alturas. El que adiestra mis manos para la batalla. Y mis brazos para que se doble el arco de bronce. Me diste el escudo de tu salvación. Y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí. Y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré. No vuelvo hasta haberlos acabado. Los heriré y derrotaré, de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies. Me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado debajo de mí a mis enemigos. Y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas. Para que yo destruyera a los que me aborrecen. Clamaron, pero nadie los salvó. También a Jehová, mas no los oyó. Como a polvo de la tierra los molí.
Como al lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste para que fuera cabeza de naciones. Pueblo que no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí, me obedecerán. Los extraños se debilitarán. Y saldrán temblando de sus refugios. Viva Jehová. Bendita sea mi roca. Y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios. Y somete pueblos a mis plantas. El que me libera de enemigos. Me exalta sobre los que se levantan contra mí. Y me libra del hombre violento. Por eso te confesaré entre las naciones. Y cantaré, oh Jehová, a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey. Y usa de misericordia para siempre. Con su ungido David y con su descendencia.